Hola, hola, mi nombre es Diego Renza y en este video vamos a hablar sobre la pérdida de propagación en el espacio libre. Este es un modelo matemático que nos permite estimar cuál es la pérdida de trayectoria teniendo en cuenta solamente dos variables, la frecuencia y la distancia. Esta pérdida la estamos hablando sobre la propagación de una señal de radiofrecuencia en el espacio libre como su nombre lo indica. Entonces vamos a empezar a partir de unos conceptos o unas definiciones que nos van a permitir, digamos, construir lo que el modelo, la ecuación a la cual queremos llegar. Entonces, antes de ver estas definiciones, ¿de qué estamos hablando acá? Entonces, vamos a tener, supongamos acá, un transmisor, vamos a tener aquí un receptor, vamos a transmitir una señal de un punto a otro y aquí vamos a tener una potencia de transmisión, la señal nos va a llegar aquí con una potencia de recepción y si yo calculo la relación entre la potencia que recibí sobre la potencia que transmití, pues estaría hablando de una pérdida, una pérdida o una atenuación, pues en función de si eso me da mayor a 1 en escala lineal o menor a 1 en esa misma escala. Eh, Normalmente, ¿qué vamos a hacer? Que en telecomunicaciones pues vamos a definir esta pérdida en dBs y pues utilizando o representándola mediante una escala logarítmica. Entonces en este caso de eso se trata este video y vamos a obtener cuál es la ecuación que me define ese comportamiento teniendo en cuenta, como decíamos hace un momento, dos variables, las dos variables fundamentales, en este caso que serían frecuencia y la separación entre transmisor y receptor, que sería lo que estamos llamando como distancia. Entonces vamos a partir de dos definiciones fundamentales. Esta primera que tenemos acá a la izquierda, esto sería el flujo de potencia. Estamos hablando del flujo de potencia que me entrega una antena. Y ese flujo de potencia pues va a estar dado como, o la relación, las unidades mejor van a estar dadas como unidades de potencia sobre unidades de área. Entonces podríamos estar hablando de que eso lo podemos dar en vatios sobre metro cuadrado. Ese flujo de potencia en el transmisor, pues tenemos acá definido cómo va a depender de la potencia. Esta sería la ganancia en la antena de transmisión y está dividido por ese factor que vemos ahí como 4pi por la distancia al cuadrado. Miremos ahora el segundo concepto que queremos ilustrar acá. Este sería la apertura de la antena. Aquí estamos hablando de la antena de transmisión. Esta sería la apertura de la antena de transmisión. En este caso va a depender, esta sería la ganancia de la antena de recepción y acá tenemos implícitamente la frecuencia dada como la longitud de onda al cuadrado, pues a través de la relación de lambda es igual a c sobre f, que ya la vamos a utilizar. Y el factor que tenemos acá dividido sobre 4pi. Entonces aquí dentro de la longitud de onda tenemos implícitamente la frecuencia y como veíamos acá en el flujo de potencia tenemos involucrada la distancia. ¿Qué queremos hacer? Pues decíamos que queremos calcular la relación entre potencia recibida sobre potencia transmitida y esta potencia recibida está dada como el flujo de potencia por la apertura de la antena. Tomando las definiciones previas que hemos dado anteriormente, pues tendríamos una expresión como la que vemos acá, que en este caso pues va a involucrar todos los parámetros que hemos comentado anteriormente y que nos permitiría calcular la atenuación pasando a dividir ese PT que tenemos en la expresión de la derecha sobre PR, que es el factor que tenemos a la izquierda. Entonces, si desarrollamos un poco esto, pues podríamos definir aquí a la izquierda PR sobre PT. O sea, en este caso nos quedaría ganancia de la antena de transmisión por la ganancia de la antena de recepción por la longitud de onda al cuadrado sobre nos va a quedar acá 16pi cuadrado por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos expresar o simplificar un poco esta expresión? Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que
digamos, un caso ideal, vamos a considerar, o un contexto ideal para el desarrollo de la ecuación, vamos a considerar que las dos ganancias de las antenas son unitarias. Entonces, en este caso sería eh, esta expresión, vamos a considerar ahí en escala lineal como 1, esta también como 1. Por lo tanto, en el numerador solamente nos quedaría lambda cuadrado, de tal forma que, considerando esas dos expresiones comunitarias, esta expresión la podríamos escribir como lambda sobre 4pi d, y esto elevado al cuadrado. Ahora tomemos, ahí estamos en escala lineal, tomemos la segunda consideración que vamos a hacer acá, que es esa atenuación la vamos a trabajar en escala logarítmica. Por lo tanto, vamos a calcular 10 logaritmo de lambda sobre 4pi d, y esto al cuadrado. Entonces, esas expresiones de logaritmos las dimos en un video anterior, por si de pronto quieren consultarlo. Y una de las propiedades de los logaritmos implica que si yo tengo un exponente acá, lo puedo pasar a multiplicar por el coeficiente de la expresión, de tal forma que esto lo puedo escribir como 20 logaritmo de lambda sobre 4pi d. Entonces, esa sería mi expresión, ya la tenemos, esto nos va a quedar en decibeles, y a partir de eso, digamos que podemos hacer también, pues digamos que otras, digamos como simplificaciones adicionales. Vamos a tomar, como ya lo habíamos dicho, vamos a tomar este lambda como la velocidad de la luz sobre la frecuencia, y lo vamos a reemplazar acá en la expresión que traíamos. Entonces, en este caso, vamos a tomar ese lambda, y vamos a hacer otras dos como salvedades adicionales. La frecuencia la vamos a trabajar en megahertz y la distancia la vamos a trabajar en kilómetros. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Entonces, si tomamos la expresión que traíamos ya en dBs, nos quedaría como 20 logaritmo, y involucrando el lambda que está en el numerador, este lambda que está aquí en el numerador lo vamos a escribir como c sobre f. Por lo tanto, lo podríamos escribir, vamos a tomar primero la c en el numerador, y en el denominador nos quedaría 4pi por la distancia por f. Otro aspecto que vamos a considerar es lo que decíamos acá, frecuencia en megahertz y la distancia en kilómetros. Es algo común que se hace con el modelo de propagación en el espacio libre, de tal forma que cuando yo lo calculo, pues pongo directamente, si tengo una distancia de 10 kilómetros, solamente escribo un 10, y lo mismo para la frecuencia, pero expresada en megahertz. Entonces vamos a involucrar ese K, ese 1000 y ese mega, ese 10 a la 6 que tenemos ahí, lo vamos a involucrar directamente en la ecuación, de tal forma que nos va a quedar, eso nos quedaría como 20 logaritmo, el c vamos a escribirlo con la aproximación del valor de esta constante, 3 por 10 a la 8, y vamos a dividir entre 4pi. La distancia la vamos a expresar en kilómetros, entonces vamos a poner d por 10 a la 3, y la frecuencia la vamos a expresar en megahertz, vamos a utilizar f por 10 a la 6. Por lo tanto, acá podemos simplificar la potencia de mi base 10. Aquí tendríamos, en el denominador tendríamos un 9 entre este 6 y el 3, y arriba tendríamos un 8. Por lo tanto, en el denominador nos queda 10 a la 1. Entonces, ese 10 a la 1 lo podríamos considerar, y nos quedaría, ese 10 a la 1 lo podríamos multiplicar por ese 4. Por lo tanto, nos quedaría como 40pi por la distancia expresada en kilómetros por la frecuencia expresada en megahertz, y tendríamos un 3 en el numerador. Entonces, con esa expresión nos van a quedar un valor constante que sería el logaritmo de esto, que sería un número, 3 sobre 40pi, y nos quedaría, podríamos sacar de manera independiente, podríamos obtener de manera independiente
el logaritmo de d en el denominador y podríamos calcular también de manera independiente el logaritmo de f en el denominador. Entonces si escribimos esto un poco más claro, nos va a quedar algo como esto. Voy a ponerlo acá. Perdón. Escribámoslo acá como en rojo. Simplificando esa expresión, entonces nos quedaría que la pérdida de trayectoria en dB sería 20 logaritmo del coeficiente que teníamos ahí, solamente de los números, 3 sobre 40 pi, menos 20, el menos es porque las expresiones de frecuencia y distancia estaban en el denominador, 20 logaritmo de menos 20 logaritmo de f, de la frecuencia. Esto va a ser un número. Esta expresión que tenemos acá va a ser un número. Esto me va a dar un número. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es, si calculamos 20 logaritmo de 3 sobre 40 pi, eso equivale a menos 32,44 y nos quedaría menos 20 logaritmo de la distancia menos 20 logaritmo de f, y ese es la pérdida de trayectoria utilizando el modelo de pérdida de trayectoria en el espacio libre que normalmente vemos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Este tipo de modelo, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues, por ejemplo, lo podemos encontrar en algunas recomendaciones de la ITU, de la UIT, por ejemplo, en la ERP 525. Y resulta que si consultamos esta recomendación, pues nos va a dar primero la expresión como general, que es como la que estábamos viendo acá. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la que nosotros acabamos de ver? Es que esto, lo que está entre paréntesis del logaritmo, en la expresión que nosotros calculamos está al revés, es decir, el numerador en el denominador y viceversa. ¿Qué va a pasar con esto? Va a pasar que o nos da, por un lado, por ejemplo, en la que acabamos de calcular, nos dio todo negativo, pues porque sabemos que en dB un valor en dB negativo corresponde a una atenuación, o en este caso, digamos que la ITU específicamente lo escribe, si calculamos esto, pues nos va a dar, en el caso de la ITU, esto nos va a dar positivo, pero siempre es teniendo en cuenta que ellos hablan es directamente de una atenuación. Entonces, digamos que las expresiones son equivalentes, lo que hay que tener cuidado es cuando yo hablo de atenuación y pérdida y tener en cuenta los signos que esté utilizando para, pues digamos que no irme a confundir. En este caso, digamos que también si consulto esa recomendación, pues digamos que la aproximación la pueden hacer a frecuencia en megahertz y distancia en kilómetros y van a tener la misma expresión, teniendo en cuenta que aquí se está hablando de una atenuación, por lo tanto, si yo quisiera operarla sobre un determinado valor, sobre una determinada potencia que transmití, pues lo que tendría que hacer es restar esta atenuación que digamos que tenemos ilustrada acá. Entonces, de esta forma, pues hemos representado cuál es de dónde sale la famosa ecuación del modelo de pérdida en el espacio libre, que sería pues la que tenemos ilustrada acá y la que concluimos. Siempre teniendo en cuenta o no olvidar que este modelo, si vemos la ecuación como lo tenemos en la parte inferior de la pantalla, pues la frecuencia está dada en megahertz y la distancia en kilómetros. Entonces simplemente cuando lo vayamos a calcular, si son 700 megahertz, por ejemplo, pues aquí voy a poner o escribir solamente 700 o calcular el logaritmo solamente sobre 700, y una distancia, por ejemplo, de 10 kilómetros, pues no voy a poner 10.000, sino que voy a utilizar simplemente 10, y el valor que me dé allí es el valor de atenuación, considerando solamente esos dos parámetros de frecuencia, distancia, y el resultado me va a quedar expresado en decibeles. Ok, con eso terminamos este video. Recuerden compartir, recuerden comentar, recuerden suscribirse al canal para consultar contenido similar que básicamente está orientado a ilustrar conceptos fundamentales en el área de la tecnología, en el área de las telecomunicaciones, y explicarlo, digamos, de manera corta y puntual. Entonces, hasta un próximo video.